Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo que nos vea desde esta transmisión de Voces y Contextos, un programa especial el día de hoy, sábado, y esta mañana para nosotros tenemos el placer de tener en este espacio a dos académicos destacados de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, particularmente de la de la Facultad de Ciencias Políticas, pero iba a decir que era de la facultad recientemente, Facultad de Ciencias Políticas, antes Facultad de Derecho. Exacto. Y también decir que pues el tema que nos ocupa esta mañana para abordar es desde el orden académico, y en un área yo la veo así, ¿no? Que sería sociología y teoría del Estado. A lo mejor ya ustedes lo dirán. Pues bienvenido, doctor Gustavo López Ángel, amigo que además ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo acá, y por supuesto el maestro Guadalupe Sánchez Jiménez, que también lo vemos con frecuencia en este espacio. Gracias a los dos por estar acá. Y para iniciar yo haría una pregunta, toda vez que vamos a hablar del Estado, en los diversos momentos como de debate para la conformación del Estado-Nación y los debates entre conservadores y liberales. Digamos, esas dos fuerzas, esos dos pensamientos, tal vez filosóficos, creo que marcaron la formación de este ente que conocemos como Estado. Entonces yo les pediría primero al doctor Gustavo López Ángel, porque es nuestro invitado especial, que empezáramos por definir un poquito y hablar un poco del Estado para entrar en materia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Agradezco la invitación y sobre todo porque no pudimos en el 15 de septiembre, ¿no? Participar, ¿no? Armar una mesa, ¿no? Para problematizar la Constitución, ¿no? Del Estado mexicano, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Es entenderlo desde una lógica de la cultura política, pero también desde nuestra historia, ¿no? Si bien es cierto que nuestros conceptos provienen de una matriz occidental, al final de cuentas el vaciado o el significado, ¿no? Se lo va dando el contexto, ¿no? El contexto propio que nos va a caracterizar, ¿no? Es muy importante recalcar, ¿no? De dónde provenimos, ¿no? Cuál es la configuración cultural, ¿no? Que nos antecede, ¿no? Previo a la llegada de los europeos a América, ¿no? Y cómo se instala, ¿no? Una relación más de corte colonial, ¿no? Que va a ser la característica que va a definir la relación de Occidente con el mundo exterior, ¿no? Occidente frente a Asia, África, América, ¿no? Que va a derivar en relaciones asimétricas, relaciones de explotación, relaciones de sumisión, ¿no? Y de las prácticas más abyectas, ¿no? Que van a anteceder al holocausto, ¿no? Que van a anteceder a los genocidios, ¿no? En el proceso de encuentro, ¿no? De relación con la otredad, ¿no? Que le va a rodear a este mundo occidental, ¿no? A la Europa, y cómo se van definiendo, ¿no? Finalmente las respuestas de resistencia cultural, ¿no? Cómo que van a generar desde el siglo XVI, ¿no? Hasta el siglo XX los procesos de autonomía, de independencia, ¿no? Frente a este control, ¿no? De los imperios, ¿no? Y que van a generar también en gran parte, ¿no? Las características tan asimétricas, poder entender las relaciones que van a caracterizar, por ejemplo, América Latina, ¿no? En su famosa caracterización como tercer mundo, países en vías de desarrollo, etcétera, ¿no?
que se derivan precisamente de esta relación colonial, de este sometimiento, ¿no? E igual África, e igual Asia, ¿no? O sea, porque siempre se ha tratado, ¿no?, de pensar desde un proceso evolutivo, ¿no? Esto, ¿no? Va el europeo como en la cima de la civilización, ¿no? Y desconociendo todo el proceso de sometimiento, la devastación cultural, la devastación material, estructural, que subyace alrededor del mundo, ¿no? Que es sometido por Occidente, ¿no? Entonces es una manera de poder explicar. El Estado es una construcción occidental, ¿no? El Estado-nación posteriormente, ¿no?, va a consagrar este modelo, ¿no? Que si bien es cierto que tiene sus primeros referentes desde las polis griegas, ¿no? Se comienza a configurar esta noción, ¿no? Esta noción que marca los procesos de gobernabilidad, ¿no? De constitución de los sujetos, ¿no? Jerarquizado, por supuesto, ¿no? Desde un principio, ¿no? La división tajante, ¿no?, que se va a dar, ¿no?, entre quienes tienen derecho ¿no?, quienes tienen derecho y quienes quedan excluidos, que es la gran mayoría, como son los esclavos, ¿no? Desde este modelo, este referente de Occidente, ¿no?, cómo se va a ir reproduciendo, cómo se va a ir constituyendo, ¿no? Y que sirve de referente para poder someter al resto del mundo, ¿no? Someterlo a estas lógicas, ¿no? Si bien es cierto que hay un parteaguas muy importante donde esta construcción del discurso sobre el Estado, sobre su estructura normativa, sobre sus sistemas jurídicos, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, que se define, ¿no?, un nuevo pacto, ¿no?, un nuevo contrato social, ¿no?, para tratar de abarcar, ¿no?, un poco más de sujetos, ¿no? Aún así todavía es un modelo que excluye, ¿no? Sigue siendo un modelo excluyente, sigue siendo un modelo que establece distinciones, ¿no? La prueba está que en México hasta mediados del siglo XX se reconoce a la otra mitad, que son las mujeres, como sujetos de derecho, ¿no? Habían estado excluidas como sujetos de derecho, ¿no? Y es una historia, ¿no? Es una historia, ¿no?, de estos procesos de sometimiento, ¿no? En el siglo XIX se reconoce la condición de sujetos a los pueblos indígenas, ¿no? Se tarda un poco con los pueblos afromestizos, ¿no? Porque también ahí hay un proceso de racialización que permea, ¿no?, en los diversos proyectos de construcción del Estado, en sus diversos momentos, que vamos a hablar, ¿no? Y que no es hasta allá con Morelos, ¿no?, que esta idea de reconocer ese proceso de haber traído a cientos de miles, ¿no?, de haber devastado África, ¿no?, y haberlos instalado aquí, ¿no?, en la Nueva España, ¿no?, y en la Constitución del México Independiente, que se les va a reconocer, ¿no?, a estos, ¿no? Entonces, esta es una nación que desde sus orígenes está escindida, ¿no? Desde el proyecto colonizador está escindida, ¿no? No hablo previo, sino hablo de a partir de ese momento, ¿no?, del sometimiento colonial, ¿no?, cómo se viene dando y cómo se viene haciendo esta distinción sustentada en un proceso de relación de extracción del plusvalor, ¿no? Había que negar al otro, ¿no?, para sustraer y justificar y legitimar la explotación, ¿no?, lo que Marx llamaría después el plusvalor, ¿no?, pero desde bases racializantes, ¿no?, desde esta distinción, ¿no? Y entonces siento que por ahí está. Yo tengo una perspectiva más de corte antropológico para poder entender cómo funciona, ¿no?, el Estado, como dijera Pierre Lastres, ¿no?, esa maquinaria del terror, ¿no?, que nos fue impuesta, ¿no?, el Estado como la maquinaria de violencia, ¿no?, que se instaura, ¿no?, sobre el conjunto de sujetos colectivos, sin negar que Occidente, entre comillas, también está plagado de estos procesos de sometimiento, ¿no?, de las minorías étnicas, ¿no?, como las minorías étnicas son sometidas, ¿no?, y hay una hegemonía, ¿no? En el caso de España es Castilla, ¿no?, que hegemoniza sobre catalanes, vascos, andaluces, gallegos, ¿no?, que es también, ¿no?, el sometimiento, el famoso modelo hegemónico, ¿no? Francia
no se queda atrás, ¿no? Alemania es igual, ¿no? Todos son procesos de sometimiento y de abatir a las minorías, ¿no? De someter a las minorías. Bueno, que la suma de esas minorías da la mayoría, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque Castilla no es el reino mayoritario, ¿no? Construye esa hegemonía sobre el conjunto, ¿no?, de la pluralidad cultural que va a definir a Hispania, ¿no?, para utilizar el término con el que fue caracterizada desde la época de los romanos, ¿no? Gracias, doctor, por compartir mucho conocimiento sobre estos temas. Ahora le voy a dar la palabra al maestro Guadalupe, amigo de esta casa. Gracias por estar acá también. No, un gusto, primero que nada agradecer a nuestro director, Sinar Sánchez, que abre estos aspectos importantes, histórico-políticos del Estado mexicano, que son importantes para entender lo que hoy vivimos. Y sin lugar a dudas, este gran aporte cultural que hace el maestro Gustavo, conocedor precisamente de la historia de México en la perspectiva antropológica, sociológica, de lo que ha sido la sociedad mexicana. Ya en estas definiciones que dice el maestro Sinar, y que de alguna manera ya abordó el maestro Gustavo, bueno, es que efectivamente sí podemos ver distintas perspectivas del Estado. Por ejemplo, si lo vemos en términos de constitucionales o jurídicos, estaríamos hablando de territorio, población y gobierno, y que son estos tres entes en donde se configura una nación, un Estado-nación, como bien lo apunta el maestro Gustavo, y que define su vida política, social e institucional. Y la otra perspectiva, que sería la perspectiva marxista, que dice que efectivamente el Estado es un instrumento de la clase dominante sobre las clases subalternas. Y si lo vemos desde la perspectiva gramsciana, diría que es un bloque de clases que subordina a las clases que no tienen el poder económico ni social, y que él le llama las clases subalternas. Y ya si lo vemos desde la perspectiva también weberiana, diríamos que el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, y que efectivamente Weber dice que la dominación legal es la máxima expresión del desarrollo del capitalismo. Bueno, esta parte que toca, yo voy a ser muy breve en mi primera intervención, esta parte que bien describe el maestro Gustavo, de lo que pasó con la dominación y el proceso de coloniaje español. Es decir, si vemos de 1521 a 1810, fue un proceso de expoliación, de exclusión, y donde efectivamente se da una dominación que de alguna forma impacta la vida social del México que se estaba construyendo, y que precisamente el proceso de independencia, como bien lo apunta el maestro Gustavo, es realmente una rebelión contra esas formas arcaicas, esclavistas que estaban prevaleciendo. Algunos sostienen que México no fue colonial, que fue un virreinato, pero al final de cuentas lo que sí vemos es que a los pueblos originarios se les excluyó, se les dominó, y que efectivamente fue un proceso de expoliación que tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana, y que efectivamente con la muerte de Hidalgo y este planteamiento de los sentimientos de la nación, Morelos sí ya empieza a encajar de lo que pueden ser las bases del nuevo Estado mexicano, que efectivamente tiene su proceso y su consolidación, no solamente en 1821, en el famoso pacto del Brazo de Acatempan, en donde está Morelos, donde está Vicente Guerrero con Iturbide, y donde hacen un pacto, y que además es interesante ahí que lo que estábamos comentando la vez pasada, de cómo, por ejemplo, ahí se ve la subordinación de los españoles criollos sobre los demás,
las demás comunidades, es decir, Morelos era un tipo alto, fuerte, moreno, y cuando entran a la Ciudad de México, quien encabeza la entrada es Iturbide, y atrás va Guerrero, Vicente Guerrero, lo que quiere decir que quien hegemonizó el proceso en ese simbolismo fue precisamente los criollos españoles. Y bueno, esta parte que veníamos comentando también con el maestro Gustavo, donde los tratados de Córdoba, sí, efectivamente, Juan O'Donoghue reconoce, pero finalmente la corona española no reconoce todavía que somos un Estado-nación. Y ya en 1824, la Constitución de 1824, sí forma y sienta las bases del Estado mexicano. Y luego ya nos vamos de 1824 hasta este proceso donde a mediados de los 30 Santa Anna cambia la ley y de alguna manera se legitima como un monarca, cuando efectivamente los republicanos habían dado esa gran batalla. Y por eso esto es interesante decir, porque el título que escogió el maestro Gustavo se me hace muy interesante, porque esta lucha de visión, de concepción entre liberales y conservadores siempre ha estado presente, ¿sí? Y creo que efectivamente ahí la ruptura, por ejemplo, que se da con Iturbide es precisamente porque tiene una visión todavía monárquica, es decir, quiere establecer una monarquía mexicana, cuando los liberales mexicanos le dicen, oye, si nosotros hemos luchado porque seamos una república, ¿dónde estás? ¿No? Y bueno, ya vimos cómo este proceso de independencia termina en un parricidio, porque al final el señor Iturbide tiene que salir del país, regresa, lo asesinan, y Vicente Guerrero, pues también por alta traición, cuando fue presidente de México, le dicen, tú eres buen guerrero, pero no puedes dirigir la administración, y termina asesinado. Se cree que por su vicepresidente. Entonces vivimos un proceso de inestabilidad muy difícil, que aprovecha muy bien Santa Anna, y en esta lucha y en esta guerra constante que hay con las potencias extranjeras y la guerra de secesión, el intento de recuperar Texas es interesante, porque para los estadounidenses esta guerra de Texas, cuando Santa Anna llega a Texas, pues ellos lo toman con una perspectiva nacionalista, y nosotros en una perspectiva de recuperar nuestro territorio. Pero finalmente Santa Anna, digamos que claudica, y esta guerra de secesión termina con la pérdida de la mitad del territorio. Y entonces vemos cómo en este periodo va a haber una lucha constante entre liberales y conservadores, que culmina precisamente con la hegemonía de los liberales en 1857, haciendo una constitución con contrapesos, con división de poderes, y que rompe con la visión eclesiástica y ese control eclesiástico precisamente con las leyes de reforma, y que presentan a un Estado laico, y que además plantea que efectivamente somos una república y un sistema federal. Ahí me quedo por el momento. Pues qué interesante suena cuando se aborda el tema del Estado desde diferentes perspectivas y teorías, ¿no? Porque son teorías. Y este pasaje histórico nos hace también considerar lo que dijo, lo que yo entiendo por lo menos, porque los conocedores son ellos, los académicos, yo nada más entiendo lo que dijo el doctor Gustavo cuando nos plantea que el Estado está en construcción. Eso debo de entender. Cuando es en el 56 que las mujeres pueden votar, es el debate ahora si se les debe dar a los indígenas los derechos, ¿no? Ahí se quedó la ley indígena, y bueno, eso habla de que es un Estado en construcción. Porque además quiero entender que los estados son dinámicos, ¿no? No es una cosa que se haya construido y ya se quedó ahí. Bueno, también en otro momento de la historia tenemos la participación de los conservadores, y lo dejo nada más como mera provocación, cuando trajeron a Maximiliano de Habsburgo. Ese es otro pasaje de la historia donde esta lucha de conservadores y liberales está presente. Y sigue estando presente en la actualidad.
pero de todo eso que nos hable nuevamente el doctor Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bueno, acuérdense que hay una coyuntura, ¿no? Por eso me gusta mucho. Qué lástima que no está el maestro Indalecio Güemes, porque es un experto en coyuntura. Él dirigió el taller de coyuntura en la Facultad de Economía y nos permite explicar este contexto, cuál es la fractura, ¿no?, que ocurre en Europa, ¿no?, cuando Napoleón Bonaparte invade en 1808 España, ¿no?, y genera una crisis, un vacío de poder, ¿no?, un vacío de poder que los españoles criollos, ¿no?, bueno, nacidos aquí, lo que era la Nueva España, van a plantear ante ese vacío de poder una salida, ¿no?, concretamente el Cabildo de la Ciudad de México, ¿no?, junto con el de Jalapa, ¿no?, y otros, ¿no?, van ahí a plantear, bueno, ¿qué hacemos frente a esto, ¿no? Y ahí está también, por otra parte, los que defienden el status quo, pero que no tienen argumentos, porque no hay en estos momentos, ¿no? Acuérdense que de 1808 en adelante se va a gestar ciertamente la rebelión, ¿no?, ante esta invasión, ¿no?, y la imposición. Napoleón va a poner a José Bonaparte, ¿no?, como quien va a hacerse cargo, ¿no?, de este proceso en España, ¿no?, y de sus colonias, ¿no?, que todavía no tienen bien claro el tamaño del paquete, ¿no? Los franceses todavía no tienen bien claro el paquete. ¿Cómo van a enfrentar el tema de la América hispana, ¿no? ¿Qué van a hacer con esto, no? No hay una propuesta, ¿no? Cuando se comienza a desplegar la respuesta, ya es un poco tarde, ¿no? Ya se comienzan a gestar los procesos de reclamo de independencia, en la de Buenos Aires, en la de Plata, ¿no? Comienza todo, y la Nueva España, por supuesto, todo eso viene en una debacle, ¿no? Y donde ya claramente se perfilan los neomonárquicos, ¿no?, los que están a favor de Fernando VII, ¿no? Y ciertamente que los criollos tratan de no mantener una radicalidad, una ruptura, ¿no? Y donde todavía lanzan elementos para mantener el status quo, ¿no?, mantener los vínculos con Fernando VII, ¿no?, para no confrontarse de lleno con los monárquicos, ¿no? Tratan de buscar una salida diplomática. Y pero bueno, hay un elemento que me parece importante que apunta el maestro Guadalupe: la relación racializada y de clase que se va a dar, ¿no? Acuérdense, comienza en 1810 el Cura Hidalgo, luego Morelos, ¿no? 15, es un punto de inflexión, es eliminado el elemento más radical del movimiento de independencia, que es Morelos, ¿no? Y quedan por toda la Nueva España hay elementos de resistencia. Uno de ellos, años después, es el encabezado por Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero va a ser quien recupera esa estafeta popular, ¿no? El giro popular, el giro que se vincula a los desposeídos, ¿no? El otro, o sea, Iturbide proviene de una familia, su padre es hacendado español, ¿no? Si bien su madre es criolla, ¿no? Pero él está a favor del status quo, ¿no? A favor del status quo, pero es un tipo pragmático. Es un tipo tremendamente pragmático que entiende que no está muy bien su relación con los monárquicos más radicales, más conservadores en ese momento, y que requiere entonces darle un giro al proceso de venir combatiendo a los insurgentes. Pacta, ¿no? Lo de Iguala es un antecedente de esto, ¿no? Los tratados, acercarse a Vicente Guerrero y construir, ¿no?, lo que va a culminar con el Acuerdo Trigarante, ¿no?, la entrada a la Ciudad de México, ¿no? Un elemento, los elementos simbólicos son importantes, ¿no? Esta entrada a la Ciudad de México marca la caída, si no es marca la caída, ¿no?, ya del espacio de poder
¿no? De este nodo de poder que es la Ciudad de México, que no significa que ya en todo el territorio ya está todo controlado, ¿no? En San Juan de Ulúa hay un bastión monárquico, ¿no? Que se la vive lanzando cañonazos contra el puerto de Veracruz, ¿no? Y así tenemos otros elementos, ¿no? Que están por ahí también, controlados por las tropas realistas, ¿no? Las tropas que están fieles a la corona española, ¿no? Y cuando viene Juan O'Donoghue, ¿no? De repente también entiende, ¿no? Todo esto, ¿no? Con la marcha del 21, se da cuenta que las cosas están perdidas, ¿no? O sea, después de 4 años de avance fulminante de las tropas insurgentes, ¿no? Por toda la Nueva España, entiende que hay que dar una salida política a esto. Cosa que no saben entender los conservadores, ¿no? Los monárquicos más a ultranza no saben entender el pragmatismo de O'Donoghue, ¿no? Que firma los tratados de Córdoba, que luego van a España, ¿no? A amarrar navajas, ¿no? Para que se desconozca estos acuerdos que hubieran marcado el fin del dominio español, pero también el fin de una fuerte sangría que tenía España en el sostenimiento de las tropas reales, ¿no? Hubiera sido, o sea, estos años, ¿no? Que entre 1821 y 1836, esos 15 años son también mortales para la economía financiera de la corona española, ¿no? Son devastadores, ¿no? Pero la necedad es terrible. Finalmente, otra vez, ocurre un conjunto de coyunturas. Fernando VII ya no está en la escena, ¿no? Ya está Isabel, ¿no? Segunda, que entonces ella sí entiende, ¿no? Ya el 28 de diciembre de 1836, que firma los tratados de Santa María de Onova, ya entiende que no hay de otra. Y entonces ya se da en otros términos, porque de los tratados de Córdoba a 1836 hay una distancia enorme en el diseño de la arquitectura de lo que va a ser el Estado mexicano. El otro modelo, el de los tratados de Córdoba, finalmente estaba subordinado a la corona. Había un reconocimiento a Fernando VII, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que los términos en los que se firma en 1836, pues ya no le dejan a España nada. Y España tiene claro que, porque ¿qué representaba la Nueva España para ellos? El 80% de los ingresos que se extraían de América. Se dice fácil, pero era el 80% cual era vital para su economía. Entonces ya cuando encontramos a una España antes de mediados del siglo XIX, ya desarticulada. Ya no tiene esa condición de imperio, ya no tiene esta condición imperial, ¿no? Ya no está el tú por tú con Inglaterra, ¿no? Ni con Francia, ¿no? Ya pasa a tercera base, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya está knockout a nivel económico y a nivel de geopolítica. Ya lo único que tratan en estos acuerdos es decir, bueno, pero entonces Cuba, Filipinas y tú, estas posiciones al menos me las dejan, ¿no? Respétenmela, ¿no? Cosa que se va a cambiar totalmente con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya en esos momentos ya tiene una fuerte presencia económica, militar, ¿no? Que va a obligar a perder estos bastiones a España a finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces ya fue el golpe de muerte para España, ¿no? Ya es el golpe de muerte, ya España sale de la geopolítica internacional como elemento de poder, ¿no? De par, ¿no? Frente a las otras potencias, ¿no? Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Qué tipo de Estado-nación estamos construyendo? ¿No? Después de 1836, con la llegada de Santa Ana, con todos los errores estratégicos, ¿no? Con toda esta bronca. Primero acuérdense que se constituye la República de Texas, ¿no? Craso error, ¿no? Haber cedido la llegada de los colonos, pero bueno, no tenían bola de cristal para adivinar cuáles eran las intenciones y lo que sí iba a venir después, ¿no? Lo que iba a venir después, la debacle territorial, ¿no?
También viene la separación de las repúblicas de Centroamérica, bueno, Centroamérica, ¿no? Se separa, ¿no? Lo único que recuperamos es Chiapas, Chiapas, ¿no? Porque también estaba, no, porque pertenecía a Guatemala, ¿no? Es que es una parte que a veces desconocemos, ¿no? Hay una parte, ¿no? Por ejemplo, de Pijijiapan, toda esta zona que todavía se vocea, se habla el voz, se utiliza el voz, pero es porque estaba ligado a Guatemala, ¿no? Que no entendemos esta lógica cultural, ¿no? Así como en algún momento también hubo una posibilidad de con Belice también tener este vínculo, ¿no? Esta relación de incorporación, ¿no? En estos procesos, ¿no? ¿Qué nos habla finalmente? Que o sea, México es una construcción política, es un constructo político, no deriva de una lógica cultural, ¿me entiendes? No es que su antecedente, el Imperio Mexica, representara el modelo de un Estado-nación, ¿no? Sabemos lo que era un conjunto de lo que podíamos llamar estados, ¿no? De las diversas culturas, los mixtecos, zapotecas, etcétera, ¿no? Tan es así que llegamos al siglo XX y apenas con Lázaro Cárdenas se cierran algunos acuerdos con la nación yaqui, los tratados de paz, ¿no? Lo sabemos, por el siglo XX todavía tenemos encima conflictos con algunas naciones indígenas en este país, ¿no? Acuérdense que Porfirio Díaz inicia una estrategia de deportación, ¿no? de los yaquis, ¿no? Que los manda a Cuba y los manda hacia el sureste también, deportados, ¿no? Vendidos como esclavos, ¿no? En parte de esta resistencia cultural, ¿no? Este es un país pluriétnico, que es lo que no logran entender las élites, ¿no? Y me gustaría remarcar algo en este sentido. El miedo a otorgar la autonomía, el de la ley de derecho, la autonomía territorial, ¿no? El manejo del territorio a los pueblos indígenas, es una estrategia política, porque en 1915 Álvaro Obregón firma un acuerdo con los menonitas que les otorga autonomía para el manejo de una región en Chihuahua, y por ciudad, lo que hoy es Ciudad Cuauhtémoc, ¿no? Para poder manejar su sistema normativo, para manejar su sistema educativo. Les otorga por decreto presidencial esta suerte de autonomía a los menonitas. Claro, los menonitas eran de origen alto alemán, ¿no? Entonces eran occidentales, blancos, ¿no? Protestantes, ¿no? A ellos sí se les otorga esto, ¿no? Cuestión que se les olvida de repente en toda esta discusión de los acuerdos de San Andrés Larraízar, ¿no? Porque finalmente permea el racismo, la negativa a que un proyecto insurgente, un proyecto revolucionario sea reconocido, ¿no? Sería como aceptar la derrota de este modelo de Estado-nación que se construyó sobre las bases del exterminio y de la negación de su condición pluriétnica, ¿no? Siendo que por ahí estamos, ¿no? Para ir cerrando lo que es este siglo XIX y para poder ir abriendo lo que va a ser el siglo XX y nuevamente la rebelión, nuevamente la resistencia, en la cual marchan diversos actores, es cierto, pero también el proyecto popular, el proyecto de los campesinos, el proyecto de los indígenas, ¿no? Está ahí presente. O sea que no se termina de construir eso que se fue declarado hace poco tiempo relativamente, cuando dice, bueno, México es una nación pluriétnica y multicultural. Es una letra muerta, porque no termina de construirse. Y esto es muy interesante, esto es el Estado, esto es lo que tenemos. Maestro Guadalupe. Sí. Es que, bueno, aquí ya estamos apasionándonos, ¿no? Sí, claro. Porque esta parte que dice el maestro Gustavo, de cómo Occidente empieza su dominación, que no tendría en una perspectiva, digamos, cultural que ser. Porque, por ejemplo, cuando él habla de Centroamérica, de lo que tiene que ver Yucatán, Chiapas,
la zona de Guatemala y otra parte bueno, la gran parte de Centroamérica, es una influencia maya, 100% maya, o sea, es cultural, son mayas. Entonces llega la dominación y hay una división territorial y que fragmenta esa cultura. Y bueno, es interesante verlo. Luego, lo otro que yo diría para ir concluyendo es que efectivamente esa construcción del Estado mexicano ha sido muy escabrosa y muy inestable. Por ejemplo, cuando menciona el maestro Sinar 1857, esta lucha permanente entre liberales y conservadores, y donde vemos, por ejemplo, un Ignacio Comonfort, que se me imagina mucho al Muñoz Ledo, ¿no? Porque ese tipo a veces es liberal y es conservador, y que cuando agarran a Benito Juárez, él lo ayuda a liberar. O sea, no pierde su estirpe o aquellas batallas que tenía como liberal. Y entonces vemos como de 1857 sí hay una gran influencia de lo que dice el maestro Gustavo, de la cultura jurídico-política de Estados Unidos. Sí hay una gran influencia, incluso en la conformación de la arquitectura constitucional que hay en México. Y esta parte que también menciona el maestro Sinar, de Maximino de Hamburgo, cuando llega, pues sí es esta visión hegemónica de imponer un modelo monárquico todavía desde la perspectiva francesa, y que efectivamente, bueno, por ejemplo, se preguntaban mucho quién era este tipo, ¿no? Cuando estaba ahí en Chapultepec, le preguntaban a Juárez, ¿qué piensa de este señor que se dice es muy culto, le gusta cazar mariposas, anda ahí en los jardines de Chapultepec, y que al final, es decir, no entiende, yo digo esto porque finalmente no entiende la realidad de lo que se estaba viviendo en México, y pareciera que todavía Occidente, o los países europeos, o Europa, no entiende qué pasa todavía en América Latina, están lejanos de esa realidad. Y entonces vemos cómo, efectivamente, en 1857, yo creo que ahí, amén de lo que diga el maestro Gustavo, creo que ahí ya se sientan bases más sólidas de lo que hoy somos, ¿no? Porque se plantea un Estado liberal, un Estado que rompe con la Iglesia, y que en 1917 lo que vamos a ver después, que es otro tema muy largo para discutir, qué pasó con la Revolución Mexicana, en las distintas perspectivas ideológicas que hay, desde Adolfo Gili, desde Enrique Semo, de Silva Gerson, ¿no? Que dice que fue una revolución popular, y la de Gili, que dice que fue una revolución interrumpida, y la de Semo, que dice que fue una revolución burguesa, que me parece que esa es bien interesante. Pero lo que pasa en 1917 es que efectivamente se sientan las bases nuevamente de lo que se construyó en 1857 con un agregado, se vuelve un Estado social, y que después creo que al avanzar el estado del bienestar con la política de desarrollo estabilizador en los 50 y después ya la crisis de este modelo en los 80, vemos cómo efectivamente cuando llega el modelo neoliberal empieza un cambio de ese estado social, y un estado que le apuesta al mercado y que finalmente es el que hoy tenemos, que ha profundizado la desigualdad social. El maestro Sinar y el maestro Gustavo apuntan mucho sobre los acuerdos de San Andrés de Araiza. Bueno, vemos cómo esta ley que hizo Fox, pues sí se avanza en reconocer que somos un estado multicultural, multiétnico, etcétera, etcétera, pero se olvida de que los indígenas, los originarios del territorio, deben de explotar su territorio, y finalmente cuando hoy se tenía mayoría en el Congreso, esos acuerdos se les olvida, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece que sigue habiendo un gran pendiente del Estado mexicano sobre las grandes comunidades y pueblos originarios de este país. Bueno, también otra perspectiva muy interesante. Cuando en el tema tenemos la construcción del Estado en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que es cuando afloran los debates entre conservadores y liberales.
¿Cuáles históricamente yo quiero pensar en el movimiento de independencia, la Revolución Mexicana, el asunto de las leyes de reforma, ¿no? Me parece que ahí también podríamos anotar como un triunfo de los liberales. Después vienen momentos, digamos, menos trascendentes, pero sí muy importantes. La participación, por ejemplo, la irrupción, diría yo, del EZLN. Y yo creo que este momento, diría López Obrador, es estelar. Siempre dice en la mañanera, estamos viviendo un momento estelar. No sé si tenga la profundidad si va a tener este momento que estamos viviendo, si va a tener la trascendencia histórica, no lo sabemos, eso es algo que va a ocurrir posteriormente. Pero también vemos nuevamente la lucha de los conservadores y los liberales. A lo mejor lo podemos llamar de otra manera en este momento, ¿no? Tienen otras acepciones estas formas de pensar, pero la construcción del Estado siempre ha estado dividida en esas dos fuerzas, ¿no? Llámese representado por agrupaciones, por partidos políticos, por construcciones colectivas, ¿no? O sociales. Maestro, doctor Gustavo. Gustavo mejor. Sin adjetivos. Hay dos elementos que menciona el maestro Guadalupe que me parecen importantísimos. Por ejemplo, de los pueblos mayas, ¿no? En el siglo XVIII y el siglo XIX, dos de las principales rebeliones que se dan en el sur son encabezadas por los mayas. Me refiero a la de Jacinto Canec y la rebelión de la Santa Cruz en 1848, ¿no? Un punto crucial, ¿no? Viene esta rebelión maya, ¿no? Que colapsan, ¿no? A punto de tomar Mérida, ¿no? En esta rebelión, ¿no? Están a punto de tomar la capital, que no lo concretan porque hay un elemento ritual, que es el inicio del ciclo agrícola. Y entonces, como ellos están tan ligados a la naturaleza, es una relación sagrada con la naturaleza, abandonan el sitio para regresar a sus campos a sembrar, ¿no? Y pues obvio, vienen ya las tropas, ¿no? Federales, ¿no? Y se inicia una carnicería, una persecución contra no solo contra los líderes, sino en general contra el pueblo maya, ¿no? Que va a provocar una diáspora que una parte se va a refugiar en lo que hoy es Belice, que era la Columbia Británica, y lo que es Guatemala. Tenemos un exilio maya, pero como son indígenas, no, tampoco son considerados estos procesos diaspóricos, ¿no? Que van a constituir comunidades en lo que era la Honduras británica y Guatemala, ¿no? En esa persecución de las tropas federales contra el pueblo maya, ¿no? Otra cosa, fíjense que Maximiliano de Habsburgo viene de una tradición liberal, curiosamente, arropado por los monárquicos conservadores aquí en México. Y cuando él le entra al tema indígena, le entra de manera diferente a la que le entra a Juárez. Son diferencias significativas. Porque acuérdense que Juárez mete en un solo paquete la ley de desamortización de los bienes del clero y de las tierras comunales. Y en un esquema occidental, entonces el concepto, ¿no? de propiedad privada, ¿no? Sienta las bases para la propiedad privada de las tierras comunales. Situación que escapa al capital social, al capital cultural, al manejo del sistema normativo occidental que tienen los pueblos indígenas. Claro. Y entonces en ese sentido viene el despojo, ¿no? En este proceso, el despojo de las tierras de muchas comunidades indígenas a partir de estas reformas, ¿sí? Es que
bueno, no es que yo acuse a Juárez de mala onda ni nada por el estilo, no. Es su background cultural, es su background, o sea, que mira, que hacia ahí va la ruta, ¿no? El proceso de individuación, ¿no? Pero no tiene en cuenta que este es un conjunto de pueblos cuyo elemento articulador es el espíritu colectivo, la cohesión comunitaria. Cuando hablo yo, por ejemplo, con los mixtecos del sur del estado de Puebla o de Oaxaca, ¿no? de la zona de Juxtlahuaca, Guajuapan, ellos no hablan de yo, hablan de nosotros. ¿Por qué hablan de nosotros? Porque se refieren en un sentido colectivo, ¿entienden? Ellos siempre están pensando en una perspectiva comunitaria, ¿no? A diferencia del pequeño burgués individualista de la ciudad, ¿no? Es una diferencia cultural enorme, ¿no? La que hay en estos procesos. Y por eso viene el sistema, bueno, los conservadores, cuando Maximiliano de Habsburgo comienza a hacer estas cosas, un conjunto de cambios, de repente dicen, no, no va por ahí, ¿no? Nosotros no queremos que esto cambie, ¿no? O sea, toman distancia, ¿no? Y en ese sentido le va a impactar su capacidad, ¿no? Militar, logística también, a Maximiliano, ¿no? Que va a culminar con lo del Cerro de las Campanas que ya conocemos, ¿no? Con la derrota, ¿no? de esta fracción, ¿no? Que se alinea con Maximiliano, ¿no? Y que siempre va a estar mirando hacia Europa, siempre va a estar mirando hacia España, es su referente, es ¿no? Referente de aristócrata, ¿no? Se piensan en estos linajes. Y es súper importantísimo para poder comprender la continuidad de este pensamiento en el siglo XXI, todavía cómo permea, ¿no? 90% de esta ciudad se declara descendiente de españoles, ¿no? Así, todos tienen una abuela, un abuelito, bisabuelo español, ¿no? Es un rollo del blanqueamiento ideológico, no real, ¿no? Es ideológico, ¿no? Todos se sienten hijos o nietos o bisnietos de españoles, ¿no? Miran hacia Occidente, miran hasta matriz. Y por eso miran al otro, en general a los pueblos indígenas, con diminutivos, ¿no? Con formas de caricaturización, como los medios de comunicación construyeron, Televisa entre ellos, con Magdaleno, con la India María, etc. El disminuir al otro, el negar al otro a través de convertirlo en caricatura, ¿no? Convertirlo en caricatura y hablarle en diminutivo, los inditos, ¿no? Como una manera, la negación de la condición paralela que tienen como ente civilizatorio, ¿no? Como referente, ¿no? Y es terrible porque, o sea, no hemos resuelto esta brecha. No hemos resuelto esta brecha de esta disputa, ¿no? Del Estado-nación pluriétnico, ¿no? Pluricultural que somos, ¿no? O sea, Puebla, por ejemplo, lo dice Senapred, Puebla tiene el primer lugar en prácticas de racismo y clasismo, ¿sí? Eso es terrible, ¿no? Es una situación vergonzosa, ¿sí? Son de los primeros lugares que nadie quisiera, ¿no? Así como de violencia intrafamiliar, ¿no? También, ¿no? Que tampoco quisiera tener ese primer lugar, ¿no? Por los linchamientos que también Puebla. Como un método de solución de deudas jurídicas, de exigencia de justicia, ¿no? Yo no justifico los linchamientos para nada, ¿no? Me parece que pagan justos por pecadores muchas veces, ¿no? Pero frente a un pueblo humillado, frente a un pueblo excluido, frente a un pueblo perseguido, toma en su propia mano, así tipo Fuente Ovejuna, ¿no? La justicia. Y el linchamiento es una expresión de esto, ¿no? De esta incapacidad del Estado para otorgarle certidumbre, para otorgarle seguridad, justicia, ¿no? Las cárceles están plagadas, compañeros abogados lo saben, ¿no? De gente que robó un desodorante, que se llevó, hay una señora que se llevó 1 kilo de arroz a la cárcel, ¿no? O sea, no puede ser, por Dios. O sea, esto es terrible, ¿no? Es un país que no se ha reconciliado, ¿no? No se ha reconciliado, está esto. Y bueno, y sigue el pensamiento conservador, ¿no?
O sea, yo me acuerdo cuando fue lo de Mario Marín, detestable lo que hizo Mario Marín, ¿no? Como puso la autoridad del Estado, el sistema legal del Estado al servicio de un empresario o de un conjunto de empresarios. Pero ¿saben qué? Que una parte de la crítica que provenía de la derecha era racista sobre su condición, sobre su condición étnica de Mario Marín, sobre su condición de descendiente de indígenas, ¿sí? Descendiente del pueblo mixteco, ¿no? Enfatizando esto, ¿no? Y su color de piel, ¿no? Y entonces yo me acuerdo porque una colega antropóloga, Ana María Walsh, ¿no? Del Instituto de Ciencias, hizo un análisis muy interesante desmontando esta crítica racista que se hacía. Decía, ok, el tipo es de lo peor. Sí, estoy de acuerdo. Pero plagar el discurso de estas etiquetas racistas y clasistas es igual de denostable. Es terrible, ¿no? Es repudiable, lo decía. Y cierto, llegamos al siglo XX, llegamos a las revoluciones, a la revolución, y nuevamente vemos cómo finalmente, ¿no? El grupo Sonora, ¿no? Encabeza un proyecto, ¿no? Un proyecto ligado a su condición de clase. Sí, de la burguesía terrateniente, frente al modelo revolucionario, ¿no? De Zapata, de Villa y de otros líderes, ¿no? Donde está este modelo de las masas campesinas, de los obreros, ¿no? Y finalmente, y tiene razón Semo, y al plantear esto, ¿no? Es una revolución burguesa. Pero también Adolfo Gili tiene razón, que es una revolución truncada, robada, expropiada, agandallada, ¿no? Es la agandalle de este grupo de la oligarquía terrateniente que se hacen del modelo, ¿no? Y se instala un modelo autoritario de gobierno, se instala un sistema de partido, ¿no? La hegemonía, ¿no? Del PRM, del PNR y luego del PRI, ¿no? Sobre estas bases, ¿no? Y ahí me gusta mucho Guadalupe Loaiza, porque hace, como después de que llegan ellos, comienza el proceso de blanqueamiento del grupo que llega al poder y se acercan otra vez a los conservadores. Se acercan otra vez y comienza el proceso de blanqueamiento de la élite, ¿no? Y comienzan ahí otra vez los apellidos recuperados de esta santa alianza matrimoniales, ¿no? Que se van a dar con el grupo derrotado, con el grupo ligado a la oligarquía que fue depuesto, ¿no? Pero vuelven a ser recuperados, ¿no? Vuelven a ser recuperados a través del matrimonio, de los compadrazgos, de las alianzas políticas, ¿no? Cómo viene este proceso de recompensación en los 40s, ¿no? Con Ávila Camacho y de ahí para el Real, ¿no? Vemos cómo se comienzan a fusionar estos apellidos, ¿no? Y que sería interesante, ¿no? Sí. Y entonces siento que ahí otra vez el 2000 es una apuesta de la sociedad civil por una alternativa, y piensan que Fox es la alternativa, ¿no? El discurso, ¿no? de Fox, el discurso populachero, el discurso, ¿no? bravucón, sin contenido político, ¿no? Sin una agenda, ¿no? Los atrae, seduce a las masas, es cierto, pero no hay nada, no desmonta la estructura, ni siquiera desmonta el corporativismo, ni siquiera desmonta el clientelismo, deja todo intacto, deja las estructuras sindicales, el charrismo sindical queda desmontado, ¿no? No hay un proyecto de poder reformar todo esto para acabar con los cacicazgos, ¿no? Y luego viene Calderón, es más de lo mismo, otra vez, ¿no? Da la continuidad, ¿no? Se utilizan otra vez la estructura, ¿no? Que había sido utilizada por el PRI, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Y luego regresa el PRI, ¿no? Ante el descontento de las masas, ¿no? Regresa el PRI y luego viene la caída, ¿no? Del PRI y viene la caracterización de este momento, ¿no? Como un hito, ¿no? Como la cuarta T, como la posibilidad de un cambio, ¿no? Un cambio que a los sectores más críticos o más radicales
no logra convencer, ¿no? Se mantiene, ¿no? Incluyendo el STLN, sí, y es que al final de cuentas es un proceso, ¿sí? No está concluido, ¿no? Yo creo que en términos de género, en términos de pluralidad étnica, en términos de el elemento que está ahí, el tema ambiental, ¿no? Con discusiones como la del Tren Maya, todo esto, tienen otra vez que discutirse, tiene que abrirse, ¿no? Tienen que construirse los consensos, ¿no? Por supuesto, como se están construyendo, ¿no? Yo veo los consensos que que han ido alcanzando, ¿no? En temas como seguridad y como la reforma electoral, ¿no? Porque dada la composición de las dos estructuras legislativas, no hay otra posibilidad más que construir acuerdos políticos. Es una cuestión de realpolitics. O sea, sí, los principios pueden marcar una cosa, el ideario puede marcar una cosa, pero lo real es otra cosa, lo realpolitics es otra cosa, y no hay otra posibilidad más que llegar a estos acuerdos, ¿no? Y en algún momento, pues es un proceso, en algún momento volver a discutir, ¿no? Si fueron suficientes, ¿no? Para ir desmontando, ¿no? Sí. Pues, maestro Guadalupe. Un minuto solamente. Sí. Un minuto. Solamente decir que esto que está diciendo el maestro Gustavo nos lleva para una mayor discusión. Interesante todo lo que ha dicho, coincidimos plenamente en lo que está diciendo. Nada más agregar que efectivamente en el siglo XIX estos procesos de independencias fueron interesantes y tomaron ritmos distintos, pero efectivamente con una gran influencia liberal y sobre todo de Estados Unidos, que después Estados Unidos va a ser el promotor de impulsar también esta perspectiva de dominación. Y por último yo nada más diría que efectivamente ese Estado social de 1917 cambió en 1982 con una visión neoliberal que le dio otra configuración al Estado mexicano. Y que hoy, bueno, está en esta batalla que coincido con el maestro Gustavo, plantea una perspectiva diferente donde el Estado social juega un papel importante. Ok, pues con esto llegamos al final del programa. Decirle pues, a la audiencia que nos ve que nos sigan en Facebook, que sigan nuestra página en YouTube y en Twitter. A mí me queda solo agradecer la presencia del doctor Gustavo López Ángel. Gracias, doctor, por estar acá. Maestro Guadalupe también es de la casa, pero de todas maneras son por supuesto, pero como lo vemos, y claro, este espacio está abierto para armar estos debates que me parecen muy enriquecedores, porque nos da una perspectiva distinta de las cosas, del momento, del tiempo que vivimos. Pues muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.